Mi nombre es Diego Morales, tengo 28 años, y hasta hace exactamente 365 días creía que conocía a las personas más importantes de mi vida, pero a veces la vida te demuestra que las personas que más amas son capaces de traicionarte de formas que jamás imaginaste posibles. Esta es la historia de cómo descubrí la verdad más dolorosa de mi existencia en el momento más importante de mi vida, frente a 120 invitados, en una iglesia del barrio de Gracia en Barcelona. Todo comenzó el 5 de julio de 2024, a las 12:37 del mediodía. Yo estaba parado frente al altar de la iglesia de San José, sudando a través de mi traje gris carbón que había comprado 3 meses antes en una boutique de Passeig de Gracia. El calor del verano barcelonés se colaba por los vitrales, creando patrones de luz dorada sobre el suelo de mármol. Carla, mi prometida, estaba a mi lado, radiante en su vestido blanco de seda, sosteniendo un ramo de peonías blancas que temblaba ligeramente entre sus manos. El padre Martínez acababa de preguntarme si tomaba a Carla como mi legítima esposa. Yo había abierto la boca. Las palabras «sí, acepto» ya formándose en mi lengua, cuando las enormes puertas de madera de la iglesia se abrieron de par en par con un estruendo que hizo eco por toda la nave. Alejandra Vega, mi exnovia, la mujer que había amado durante 4 años y que me había dejado hace exactamente 2 años y 3 meses, apareció corriendo por el pasillo central. Su vestido rojo escarlata contrastaba violentamente con el blanco pristino del ambiente. Su cabello castaño, que siempre llevaba perfectamente peinado, ahora caía desordenado sobre sus hombros. Sus ojos verdes, que una vez me habían tranquilizado en las noches de insomnio, ahora brillaban con una intensidad que nunca había visto. «Ella está embarazada del padrino y tengo pruebas», gritó, su voz cortando el silencio de la iglesia como un cuchillo afilado. «Me gustaría saber desde qué rincón del mundo estás escuchando esta historia. La traición y el dolor son universales, pero cada cultura los vive de manera diferente. Comenta de qué país o ciudad me escuchas, porque esto que voy a contarte trasciende fronteras, aunque sucedió aquí, en las calles empedradas del corazón de Cataluña». El tiempo se detuvo. Podía escuchar mi propio corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos en la iglesia podían oírlo. Miré a Carla, que se había puesto completamente pálida, sus labios entreabiertos, sin poder articular palabra alguna. Luego miré a Mateo, mi mejor amigo desde los días de universidad, mi padrino de bodas que estaba parado a mi derecha, con el rostro del color de la cera derretida. 120 invitados se habían puesto de pie como un solo cuerpo, sus susurros creando un murmullo ensordecedor que se elevaba hacia las bóvedas góticas. La madre de Carla, doña Mercedes, se había llevado una mano al pecho y parecía a punto de desmayarse. El padre de Mateo, don Joaquín, tenía los puños cerrados, sus nudillos blancos de la tensión. Alejandra siguió avanzando por el pasillo, cada paso de sus tacones rojos sonando como disparos contra el suelo de piedra. En su mano derecha sostenía lo que parecía ser un sobre blanco, y en su rostro había una mezcla de dolor y determinación que reconocí inmediatamente. Era la misma expresión que tenía aquella noche de octubre, cuando terminó nuestra relación, cuando me dijo que había conocido a alguien más. «Diego, perdóname», dijo cuando llegó a menos de 3 metros del altar, su voz ahora más controlada, pero cargada de emoción. «Sé que esto está mal, sé que este no es el momento ni el lugar, pero no puedo permitir que cometas el error más grande de tu vida sin saber la verdad». El padre Martínez, un hombre de 72 años que había oficiado más de 1000 bodas en sus 4 décadas de servicio, parecía completamente perdido. Sus manos temblaban mientras sostenía el libro de oraciones y miraba alternativamente a Alejandra, a mí y a la multitud de invitados que ahora murmuraba cada vez más fuerte. Mateo dio un paso hacia adelante, su rostro ahora enrojecido. «Alejandra, esto es una locura. No tienes derecho a estar aquí. No tienes derecho a arruinar el día más importante de Diego». Pero yo conocía a Alejandra mejor que nadie en esa iglesia. Habíamos vivido juntos durante 2 años en un pequeño apartamento en el barrio de Elborn. Conocía cada una de sus expresiones, cada matiz en su voz, cada gesto de sus manos, y lo que veía en ese momento no era locura, no era venganza, no era despecho.
Era dolor puro y determinación inquebrantable. «Muéstranos las pruebas», dije, mi voz saliendo más firme de lo que esperaba. Carla se volvió hacia mí, sus ojos azules ahora brillando con lágrimas que amenazaban con desbordarse. «Diego, no puedes estar hablando en serio. Esta mujer está claramente perturbada. Es nuestro día, nuestro momento». Pero algo en mi interior ya había comenzado a resquebrajarse. Durante las últimas semanas, había notado cosas extrañas. Carla había estado más distante, más nerviosa. Había vomitado 3 mañanas consecutivas la semana anterior, lo cual había atribuido a los nervios de la boda. Mateo había estado evasivo, cancelando nuestras reuniones habituales de los jueves por la noche en el bar Mut de la calle de Pau Claris. Alejandra abrió el sobre con manos temblorosas y extrajo lo que parecían ser varias fotografías y algunos documentos. «Esta fotografía fue tomada hace 3 semanas en el Hospital Clinic», dijo, mostrándonos la primera imagen. Carla entrando a la consulta de ginecología obstétrica. «Esta otra», continuó mostrando una segunda fotografía, «fue tomada el mismo día, 2 horas después, en el café central de la calle del Bisbe, donde se encontró con Mateo para darle la noticia. La sangre abandonó mi rostro. Reconocí inmediatamente el café, un lugar pequeño y discreto donde Carla y yo habíamos tenido nuestra primera cita oficial hace 3 años. También reconocí la blusa azul marino que Carla llevaba en la fotografía, porque yo mismo la había ayudado a elegirla esa mañana cuando me dijo que tenía una cita médica de rutina. «Y este», dijo Alejandra mostrando un documento oficial, «es el resultado de la prueba de paternidad que me tomé la libertad de solicitar después de encontrar un cabello de Mateo en el apartamento de Carla cuando fui a recoger mi anillo de la abuela que había olvidado allí el mes pasado». El mundo comenzó a girar a mi alrededor. El anillo de la abuela de Alejandra. Lo recordaba perfectamente. Un delicado anillo de oro blanco con un pequeño diamante que había pertenecido a su familia durante 3 generaciones. Alejandra lo había olvidado en nuestro apartamento cuando se mudó después de nuestra ruptura, y Carla y yo nos habíamos mudado allí 6 meses después. «Eso es imposible», murmuró Carla, pero su voz carecía de convicción. Sus manos ahora temblaban visiblemente y había comenzado a respirar de manera entrecortada. Mateo se acercó rápidamente a Alejandra, tratando de tomar los documentos de sus manos. «Esto es un montaje, una venganza patética. Diego, no puedes creer estas mentiras». Pero Alejandra se apartó ágilmente, protegiendo los documentos contra su pecho. «El laboratorio Serva de la calle Muntaner puede confirmar la autenticidad de estas pruebas. El código de verificación está aquí mismo», dijo, señalando un número en la esquina del documento. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el tráfico de la calle Travesera de Gracia a través de las ventanas abiertas, el murmullo distante de los turistas paseando por el Park Güell, que se encontraba a pocas cuadras de distancia. Podía sentir la mirada de cada persona en esa iglesia clavada en mí, esperando mi reacción. Miré a Carla, la mujer con quien había planeado pasar el resto de mi vida. Sus labios, que esa mañana había besado con tanta ternura, ahora estaban pálidos y temblorosos. Miré a Mateo, quien había sido mi compañero de universidad en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, quien había estado a mi lado cuando mi padre murió hace 4 años, quien había sido mi testigo en este día que se suponía sería el más feliz de mi vida. «Es verdad», susurró Carla, tan bajito que casi no pude escucharla. «¿Qué dijiste?», pregunté, aunque en el fondo de mi corazón ya sabía la respuesta. «Es verdad», repitió, ahora con más volumen, las lágrimas finalmente desbordándose por sus mejillas. «Estoy embarazada de 3 meses. Y sí, Mateo es el padre». El mundo se desplomó a mi alrededor como una demolición controlada de uno de los edificios que yo mismo había diseñado. Todo lo que creía saber sobre mi vida se desintegró en ese instante. La confianza, el amor, la amistad, los planes de futuro, todo se convirtió en escombros a mis pies. Para entender completamente cómo llegamos a este momento, tengo que llevarte 2 años atrás, a una noche lluviosa de octubre en el mismo barrio de Gracia, donde ahora me encontraba viviendo la peor pesadilla de mi vida. Era el 14 de octubre de 2022. Alejandra y yo habíamos estado viviendo juntos durante casi 2 años
en un apartamento de 60 metros cuadrados en la calle de Verdi. Yo trabajaba en el estudio de arquitectura Rivas y Asociados, diseñando espacios residenciales para familias jóvenes como nosotros. Alejandra trabajaba como psicóloga clínica en una consulta privada en el Eixample, ayudando a parejas con problemas de comunicación. La ironía de lo que pasaría después aún me duele. Esa noche habíamos quedado para cenar en casa. Yo había llegado tarde del trabajo, como era habitual en esos días, porque estaba trabajando en el proyecto de un complejo residencial en Poblenou que consumía todas mis horas de vigilia. Cuando abrí la puerta del apartamento, encontré a Alejandra sentada en nuestro sofá beige, el mismo que habíamos comprado juntos en IKEA durante nuestros primeros meses de convivencia. «Tenemos que hablar», me dijo sin siquiera levantar la mirada del suelo de parquet que yo mismo había instalado el año anterior. Esas 4 palabras. Cualquier persona que haya estado en una relación seria sabe que esas 4 palabras nunca presagian nada bueno. Me senté en el sillón frente a ella, el corazón ya comenzando a acelerarse con una ansiedad que no podía explicar. «He conocido a alguien», dijo Alejandra, finalmente levantando sus ojos verdes para encontrarse con los míos. «No fue planeado, no quería que pasara, pero pasó, y me he dado cuenta de que lo que siento por él es diferente a lo que siento por ti». Las palabras me golpearon como un puño en el estómago. Durante 4 años habíamos construido una vida juntos. Habíamos hablado de matrimonio, de comprar una casa en las afueras de Barcelona, de tener hijos que correrían por el jardín que yo diseñaría personalmente. Habíamos sobrevivido a la pandemia encerrados en esos 60 metros cuadrados, apoyándonos mutuamente cuando el mundo parecía desmoronarse. «¿Quién es?», logré preguntarle, aunque una parte de mí ya lo sabía. «Es Mateo», confesó, y con esas 2 palabras perdí no solo a la mujer que amaba, sino también a mi mejor amigo. Mateo Sánchez había sido mi compañero de estudios desde el primer día de universidad. Habíamos llegado a Barcelona desde pueblos pequeños, él desde Lleida y yo desde Tarragona, 2 jóvenes de 19 años con sueños de diseñar edificios que cambiarían el skyline de la ciudad condal. Compartimos apartamento durante los 5 años de carrera, estudiamos juntos hasta altas horas de la madrugada, celebramos cada examen aprobado, cada proyecto presentado, cada pequeño logro que nos acercaba a nuestro título de arquitectos. Cuando nos graduamos, él encontró trabajo en un estudio de diseño urbanístico en el distrito de Sant Martí, mientras yo me uní a Rivas y Asociados. Mantuvimos nuestra amistad intacta, viéndonos cada jueves sin falta para beber cervezas en algún bar del barrio gótico y contarnos nuestras aventuras profesionales y románticas. Fue Mateo quien me animó a invitar a Alejandra a salir después de conocerla en una conferencia sobre psicología ambiental en el Colegio de Arquitectos. Fue Mateo quien me aconsejó sobre qué regalo comprarle para nuestro primer aniversario. Fue Mateo quien me tranquilizó cuando tuvimos nuestra primera gran pelea, diciéndome que las relaciones sólidas superan cualquier obstáculo. Y fue Mateo quien me consoló durante las 3 semanas siguientes a nuestra ruptura, trayéndome comida casera que su madre preparaba, llevándome a caminar por el parque de la Ciutadella para que no me quedara encerrado en el apartamento, que ahora me parecía demasiado grande y demasiado silencioso. Lo que no sabía entonces era que Mateo había comenzado a visitar a Alejandra solo una semana después de que ella se mudara a un nuevo apartamento en el barrio de Sarriá. Lo que no sabía era que esas largas caminatas consoladoras por el parque eran interrumpidas por mensajes de texto que él enviaba discretamente a mi exnovia. Lo que no sabía era que el hombre en quien más confiaba en el mundo estaba construyendo una relación con la mujer que había destrozado mi corazón. Durante los siguientes 6 meses después de la ruptura, me sumergí completamente en el trabajo. El proyecto de Poblenou se convirtió en mi obsesión, diseñando cada detalle de los apartamentos como si cada línea trazada pudiera borrar el dolor de la pérdida. Trabajaba 12, 14 horas al día, llegando a la oficina antes del amanecer y saliendo cuando las luces de las Ramblas ya brillaban como estrellas terrestres. Mateo seguía apareciendo religiosamente cada jueves, pero algo había cambiado en él. Parecía más distraído, más evasivo cuando le preguntaba sobre su vida personal. Cuando le preguntaba si había conocido a alguien, se limitaba a sonreír
y cambiar el tema hacia mi trabajo o hacia el fútbol del Barça. Tú concéntrate en sanar, hermano, me decía, palmeándome el hombro con esa sonrisa que ahora entiendo estaba cargada de culpa. Ya llegará alguien especial cuando menos lo esperes. Esa alguien especial resultó ser Carla Mendoza, una ingeniera civil de 27 años, especializada en proyectos de sostenibilidad urbana. La conocí en febrero de 2023, exactamente 4 meses después de mi ruptura con Alejandra, en una presentación sobre arquitectura bioclimática en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Carla era todo lo que creía necesitar en ese momento de mi vida. Donde Alejandra era intensa y emocional, Carla era calmada y racional. Donde Alejandra era impredecible y espontánea, Carla era estructurada y confiable. Donde Alejandra me desafiaba constantemente y me empujaba fuera de mi zona de confort, Carla me ofrecía la estabilidad y la paz que mi corazón herido ansiaba desesperadamente. Nuestra primera cita fue en el restaurant Cal Pep del barrio de El Born, un lugar pequeño e íntimo donde compartimos tapas de pulpo y jamón ibérico mientras hablábamos durante 4 horas sobre nuestras visiones de una Barcelona más sostenible. Carla tenía una risa melodiosa que me recordó por qué era hermoso estar vivo. Sus ojos azul claro reflejaban una honestidad y transparencia que me hicieron sentir seguro por primera vez en meses. Fue Mateo quien más celebró cuando le conté sobre Carla. «Es exactamente lo que necesitas», me dijo durante uno de nuestros jueves en el bar Mudanzas de la calle Vidrieria. «Una mujer estable, inteligente, que comprenda tu trabajo. Alejandra siempre fue demasiado complicada para ti». Esas palabras ahora resuenan en mi memoria con una amargura que me quema la garganta. Mientras él me animaba a olvidar a Alejandra y construir una nueva vida con Carla, él mismo estaba construyendo su propia relación secreta con la mujer que había sido el amor de mi vida. La relación con Carla progresó de manera natural y sin complicaciones. A los 3 meses ya estaba pasando la mayoría de las noches en mi apartamento. A los 6 meses decidimos mudarnos juntos a un piso más grande en el barrio de Gracia, cerca del Metro Fontana. Era un apartamento de 90 metros cuadrados en un edificio modernista del 1905, con techos altos, molduras originales y una pequeña terraza que daba a un patio interior lleno de plantas. Carla encajaba perfectamente en mi vida y en mi círculo de amigos. Durante las cenas grupales que organizábamos cada mes, ella conversaba fácilmente con todos, incluyendo a Mateo, quien siempre se mostraba especialmente atento con ella. «Es increíble lo bien que encaja con nosotros», me comentaba después de cada reunión. A los 12 meses de relación ya estábamos hablando de matrimonio. Carla quería una boda tradicional en una iglesia, algo que a mí me parecía perfecto después de años de relaciones complicadas. Quería estabilidad, tradición, la promesa de un futuro predecible y seguro. El anillo de compromiso lo compré en enero de 2024 en la joyería Suárez de Passeig de Gracia, un solitario de diamante de 1 quilate montado en oro blanco que costó 3 meses de mi salario. Se lo di durante una cena romántica en el restaurante Disfrutar de Carrer de Villarroel, el mismo lugar donde habíamos celebrado nuestro primer aniversario. Cuando se lo puse en el dedo, sus ojos se llenaron de lágrimas de felicidad. «Sí, sí, 1000 veces sí», me dijo, besándome con una pasión que me hizo sentir que finalmente había encontrado mi lugar en el mundo. Mateo fue la primera persona a quien llamé después del compromiso. «Hermano, felicidades», me gritó a través del teléfono con una alegría que sonaba genuina. «Carla es perfecta para ti. No puedo esperar a ser tu padrino de bodas». Y así fue como Mateo se convirtió en mi padrino de bodas, el hombre que se suponía que estaría a mi lado en el momento más importante de mi vida, protegiéndome y apoyándome incondicionalmente. El hombre que, según ahora sabía, había estado traicionándome durante meses. Los preparativos de la boda habían durado 6 meses completos. Carla había elegido la iglesia de San José porque le parecía íntima y romántica, con capacidad para exactamente 120 personas, el número perfecto para nuestras familias y amigos más cercanos. Habíamos contratado al fotógrafo Mark Esteve, recomendado por el wedding planner, que nos había ayudado a coordinar todos los detalles. El lugar de la recepción sería el Hotel Casa Fuster del Passeig de Gracia, específicamente el Salón Gaudí,
con sus ventanales que ofrecían vistas panorámicas de toda la ciudad. Habíamos elegido un menú mediterráneo diseñado por el chef ejecutivo, con entrantes de jamón ibérico de bellota, bacalao confitado con tomate y albahaca, y como plato principal, lubina a la plancha con verduras de temporada. Durante esos meses de preparación, Mateo había estado presente en cada decisión importante. Había venido con nosotros a la degustación del menú, había opinado sobre la decoración floral, había ayudado a diseñar las invitaciones. Su novia oficial en ese momento era una tal Carmen, una profesora de inglés a quien había conocido en una aplicación de citas y con quien salía esporádicamente desde hacía 8 meses. Carmen no puede venir a la boda porque tiene un viaje programado a Londres esa semana, me había dicho Mateo un mes antes de la ceremonia. En ese momento me pareció una coincidencia desafortunada. Ahora entiendo que probablemente Carmen ni siquiera existía o que Mateo había inventado esa excusa para no tener que lidiar con la incomodidad de traer una pareja falsa al día en que sabía que iba a ser expuesto. Las últimas 2 semanas antes de la boda, Carla había estado especialmente nerviosa. Atribuí su comportamiento a los nervios normales de cualquier novia próxima a casarse. Vomitaba por las mañanas, tenía cambios de humor repentinos, lloraba sin razón aparente mientras veíamos películas en el sofá de nuestro apartamento. Son solo nervios, me aseguraba cada vez que le preguntaba si se sentía bien. Todas las novias pasan por esto. Mateo, por su parte, había cancelado nuestros últimos 2 jueves de cervezas. Mucho trabajo en la oficina, me había dicho. Ya sabes cómo es Julio, todos quieren terminar proyectos antes de las vacaciones de agosto. La noche anterior a la boda, habíamos organizado una pequeña despedida de solteros en el bar Paradiso de la calle Herrera Palau. No había sido nada extravagante, solo 5 de mis amigos más cercanos tomando gin tonics artesanales y rememorando historias de nuestros días universitarios. Mateo había estado presente, pero notablemente más callado que de costumbre. Cuando le pregunté si todo estaba bien, se limitó a sonreír y a decir que estaba pensando en lo rápido que pasa el tiempo. Parece que fue ayer cuando éramos 2 pueblerinos perdidos en la gran ciudad, me había dicho, alzando su copa en un brindis. Y mira dónde estamos ahora. Tú a punto de casarte con una mujer increíble, yo finalmente estableciéndome con Carmen. La vida es extraña, ¿verdad? Brindamos y recuerdo claramente el sabor amargo del gin tonic, mezclándose con algo que no pude identificar en ese momento, pero que ahora reconozco como el sabor de la mentira. Esa misma noche, Carla había tenido su despedida de soltera con sus amigas de la universidad en el cocktail bar Bobby's Free de la calle de Francisco Giner. Según me contó al día siguiente, había sido una noche tranquila. Solo 6 chicas bebiendo cócteles sin alcohol, porque no quería estar resacosa el día de mi boda. Ahora entiendo que no bebió alcohol, porque ya sabía que estaba embarazada. La mañana de la boda, 5 de julio, me desperté a las 6:30 en el apartamento de mis padres en Sarriá, donde había dormido siguiendo la tradición de que los novios no se vieran antes de la ceremonia. Mi madre, María Carmen, había preparado un desayuno especial: tostadas con tomate rallado, jamón serrano y café recién hecho. Mis manos temblaban ligeramente mientras untaba el tomate en el pan, no por nervios de boda, sino por una extraña sensación de inquietud que había tenido durante toda la semana. «Estás pálido, mijo», me había dicho mi madre, acariciándome la cabeza como cuando era niño. «¿Seguro que no tienes dudas?» «No son dudas», le respondí. «Es solo que siento que algo va a pasar hoy. No sé qué, pero algo». Mi madre, una mujer sabia que había estado casada con mi padre durante 35 años antes de su muerte, se sentó frente a mí en la pequeña mesa de la cocina. «Las bodas sacan lo peor y lo mejor de las personas», me dijo. «Sea lo que sea que pase hoy, recuerda que al final del día, lo único que importa es que ames a esa chica y que ella te ame a ti». No podía imaginar en ese momento lo proféticas que resultarían ser esas palabras. Mateo llegó a las 10 de la mañana para ayudarme a vestirme y acompañarme a la iglesia. Lo encontré especialmente nervioso, más nervioso que yo mismo. Sus manos sudaban cuando me ayudó a ajustarme la corbata de seda azul marino y evitaba el contacto visual directo. «¿Todo bien, hermano?», le pregunté mientras me ponía los gemelos que habían pertenecido a mi abuelo. «Perfecto», respondió demasiado rápido.
Solo quiero que todo salga perfecto para ti. Te lo mereces. Esa frase ahora me parece cargada de ironía cruel. Me lo merecía, efectivamente, pero no lo que él tenía planeado darme. Llegamos a la iglesia de San José a las 11:30 de la mañana. Era una iglesia pequeña, pero hermosa, construida a principios del siglo XX, en estilo neogótico, con una fachada de piedra clara que brillaba bajo el sol mediterráneo. Las campanas sonaban cada 15 minutos, marcando el ritmo de una mañana que se suponía sería la más feliz de mi vida. Los invitados comenzaron a llegar puntualmente a las 12. La familia de Carla, venida desde Valencia, llenaba los bancos del lado izquierdo de la iglesia. Mi familia y amigos ocupaban el lado derecho. El ambiente era festivo y cálido, con conversaciones en voz baja y risas ocasionales que creaban la atmósfera perfecta para una celebración de amor. A las 12:20, Carla llegó en un Mercedes blanco clásico conducido por su padre, don Ramón, un empresario valenciano del sector cítrico que me había aceptado como yerno después de un almuerzo inicial algo tenso en el restaurante Casa Roberto de Valencia. Cuando la vi bajar del coche, mi corazón se aceleró de una manera completamente diferente a la ansiedad que había sentido toda la semana. Estaba absolutamente radiante. Su vestido, diseñado por la modista Teresa Palazuelo de la calle Aribau, era una obra de arte en seda natural con bordados discretos en hilo de plata. Su velo, que había pertenecido a su abuela materna, caía en cascada hasta el suelo, creando una imagen que parecía salida de una película romántica. Pero cuando entró a la iglesia del brazo de su padre y comenzó a caminar hacia el altar, algo en su expresión me inquietó. Detrás de la sonrisa radiante que ofrecía a los invitados, detecté una sombra de ansiedad en sus ojos. Sus pasos, normalmente seguros y decididos, parecían ligeramente vacilantes. La ceremonia había comenzado exactamente a las 12:30. El padre Martínez, que había bautizado a Carla cuando era bebé, dirigía la misa con su voz grave y reconfortante que había consolado a cientos de familias barcelonesas durante sus 40 años de ministerio. «Queridos hermanos», había comenzado, «nos reunimos hoy para celebrar el amor entre Diego y Carla, dos jóvenes que han decidido unir sus vidas ante Dios y ante esta comunidad de familiares y amigos que los apoyan». Las palabras del Padre flotaban sobre nosotros como una bendición, pero yo no podía concentrarme completamente. Algo en la expresión de Carla, algo en la rigidez de los hombros de Mateo, algo en el ambiente general me tenía en estado de alerta constante. Durante la primera lectura, a cargo de la hermana menor de Carla, noté que mi prometida no dejaba de tocar discretamente su estómago, un gesto que había comenzado a hacer con frecuencia durante las últimas semanas. En ese momento lo interpreté como un tic nervioso. Ahora entiendo que era el gesto instintivo de una mujer embarazada protegiendo a su bebé. La segunda lectura la hizo mi primo Andrés, que había viajado desde Madrid específicamente para la boda. Mientras leía el pasaje de Corintios sobre el amor, mi mente comenzó a divagar hacia todos los pequeños detalles que había estado ignorando durante semanas. Los cambios en los hábitos alimenticios de Carla, su repentina aversión al café, que había sido su bebida favorita durante toda nuestra relación. Su negativa a beber vino durante las cenas románticas, algo que había justificado diciendo que quería estar perfecta para la boda. Los mensajes de texto que había estado recibiendo y respondiendo con una frecuencia inusual, siempre guardando rápidamente el teléfono cuando yo me acercaba. Cosas del trabajo, me había explicado en las pocas ocasiones en que le pregunté. Las llamadas telefónicas susurradas que terminaban abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Era mi jefa, hablando sobre el proyecto del nuevo puerto, me había dicho, aunque su jefa se llamaba Isabel y la voz que alcancé a escuchar definitivamente era masculina. Los cambios en su estado de ánimo, que pasaba de la euforia a la melancolía sin razón aparente. Las noches en que la encontraba llorando en la ducha, jurándome que eran lágrimas de felicidad por nuestra boda próxima. Pero el detalle que más me inquietaba, aunque en su momento no pude articular por qué, eran las conversaciones que Carla había comenzado a tener con Mateo cuando los tres nos encontrábamos juntos. Conversaciones que parecían tener un subtexto que yo no podía descifrar. Miradas que se intercambiaban cuando pensaban que no estaba prestando atención.
Habían desarrollado una complicidad que inicialmente interpreté como algo positivo. «Qué bueno que tu mejor amigo y tu futura esposa se lleven tan bien», me había dicho mi madre durante una de nuestras cenas familiares dominicales. Pero había algo más profundo en esa complicidad, una intimidad que iba más allá de la simple amistad. Gestos casi imperceptibles que hablaban de secretos compartidos. La manera en que los ojos de Carla se iluminaban cuando Mateo contaba una anécdota. La forma en que él conocía exactamente cómo le gustaba el café, sin azúcar, pero con una cucharadita de canela. El modo en que parecían comunicarse sin palabras, como si hubieran desarrollado un lenguaje privado que yo no podía entender. 3 semanas antes de la boda, había encontrado a Carla hablando por teléfono en la terraza de nuestro apartamento a las 11 de la noche. Cuando me acerqué, terminó la llamada rápidamente. ¿Quién era a estas horas? Le pregunté con curiosidad genuina, no con sospecha. Mateo, me respondió guardando el teléfono en el bolsillo de su bata de seda. Tiene dudas sobre su discurso para la boda y quería practicar conmigo. En ese momento, la explicación me pareció perfectamente razonable. Mateo siempre había sido nervioso para hablar en público, y era típico de él querer practicar hasta la perfección. Pero ahora, mientras Alejandra agitaba esos documentos frente a toda la iglesia, esa llamada nocturna adquiría un significado completamente diferente. 2 semanas antes de la boda, Carla había insistido en que fuéramos a cenar a casa de Mateo para coordinar los últimos detalles. Su apartamento en el barrio de Poblenou era moderno y minimalista, decorado con muebles de diseño escandinavo y obras de arte contemporáneo que reflejaban su éxito profesional creciente. Durante esa cena, preparada por el propio Mateo, que había desarrollado habilidades culinarias impresionantes desde nuestros días de pasta instantánea universitaria, noté una familiaridad particular entre él y Carla. Ella sabía dónde estaban los platos en su cocina. Él conocía exactamente cómo le gustaba sazonado el salmón que había preparado como plato principal. «Habéis estado practicando mucho para la boda», comenté, tratando de mantener un tono ligero. «Queremos que todo sea perfecto para ti», respondió Carla, pero evitó mirarme a los ojos mientras lo decía. Una semana antes de la boda, Mateo me propuso hacer un último viaje juntos a Sitges, como en los viejos tiempos universitarios, una despedida apropiada de mi vida de soltero. «Solo tú y yo como hermanos», me había dicho. «Una última aventura antes de que te conviertas oficialmente en hombre casado». Pasamos el día en la playa de San Sebastián, bebiendo cervezas Estrella y recordando nuestros años de juventud. Pero incluso allí, a 40 kilómetros de Barcelona y de todos nuestros problemas, Mateo parecía distante y melancólico. «¿Te arrepientes de algo en la vida?», me preguntó mientras veíamos el atardecer pintando el Mediterráneo de colores naranjas y dorados. «Todos nos arrepentimos de algo», le respondí, «pero prefiero mirar hacia adelante. Mañana comienza una nueva etapa». «Sí», murmuró, «mañana todo cambia». Pensé que se refería a mi matrimonio y a cómo nuestra amistad necesariamente se transformaría ahora que yo sería un hombre casado con responsabilidades diferentes. No tenía idea de que se refería a algo mucho más dramático y doloroso. Esa noche, cuando regresamos a Barcelona, encontré a Carla despierta esperándome en el sofá, a pesar de que eran casi las 2 de la madrugada. Estaba viendo una película romántica en Netflix, pero tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. «¿Cómo estuvo tu día con Mateo?», me preguntó, tratando de sonar casual. «Bien», le respondí, sentándome a su lado y atrayéndola hacia mí. «Extraño esos días simples, pero estoy emocionado por lo que viene mañana». Se acurrucó contra mi pecho y pude sentir que sus músculos estaban tensos como cables de piano. «Diego», murmuró contra mi camisa, «pase lo que pase mañana, quiero que sepas que te amo». «Yo también te amo», le respondí, besando la coronilla de su cabeza que olía a champú de lavanda. «Y mañana será perfecto». Pero no fue perfecto. Nada fue perfecto. Ahora, parado frente al altar de la iglesia de San José, con 120 pares de ojos observando mi reacción ante la confesión de Carla, me di cuenta de que había estado viviendo una mentira durante meses. Tal vez incluso desde el principio de nuestra relación. ¿Desde cuándo? Fue lo único que logré articular, mi voz sonando extraña y distante, como si viniera de otra persona.
Carla se limpió las lágrimas con el dorso de su mano enguantada, manchando ligeramente el encaje blanco con el rímel corrido. Comenzó hace 5 meses, susurró. Fue un accidente, Diego. Una noche cuando tú estabas trabajando hasta tarde en el proyecto de Poblenou. Mateo vino a casa porque había tenido una pelea terrible con Carmen, y yo le ofrecí una copa de vino para consolarlo. Mi mente procesaba la información como una computadora ejecutando un programa defectuoso. 5 meses. Eso significaba que había comenzado apenas un mes después de nuestro compromiso, cuando todavía estábamos en la fase de mayor felicidad de nuestra relación. Una cosa llevó a la otra, continuó Carla, ahora sollozando abiertamente. Fue solo una noche, te lo juro, pero luego descubrí que estaba embarazada, y cuando me hice la prueba de paternidad, el bebé es de él. Mateo había permanecido en silencio durante toda la confesión de Carla, pero ahora se acercó a mí con las manos extendidas en un gesto de súplica. Diego, hermano, tienes que entenderme. No fue planeado, ninguno de nosotros quería hacerte daño. Ninguno de ustedes quería hacerme daño, repetí, mi voz subiendo de volumen por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla. Ninguno de ustedes quería hacerme daño mientras mantenían una aventura durante meses, mientras planificaban mi boda, mientras yo les contaba lo feliz que era. La iglesia había estallado en un murmullo ensordecedor. Los invitados hablaban entre ellos. Algunos se habían puesto de pie. Otros sacaban discretamente sus teléfonos móviles para capturar el drama que se desarrollaba frente a sus ojos. Podía escuchar fragmentos de conversaciones. ¿Es esto real? Pobre Diego. Qué vergüenza para las familias. Alejandra, quien había permanecido cerca del altar durante toda la confrontación, se acercó a mí. Por primera vez en 2 años, estaba lo suficientemente cerca como para oler su perfume, esa fragancia a jazmín y bergamota que había impregnado nuestro apartamento durante los años que vivimos juntos. Diego, me dijo suavemente, su mano tocando ligeramente mi brazo. Sé que probablemente me odias por haber terminado nuestra relación de la forma en que lo hice. Sé que probablemente piensas que esto es venganza, pero cuando descubrí lo que estaba pasando, no pude quedarme callada y permitir que te casaras sin saber la verdad. ¿Cómo descubriste? Comencé a preguntar, pero ella me interrumpió suavemente. Hace un mes, fui al apartamento para recoger el anillo de mi abuela. Carla me había dicho que podía pasar cuando ustedes no estuvieran. Pero cuando llegué, encontré a Mateo allí, saliendo del dormitorio con la camisa a medio abotonar. Carla apareció después, en bata de baño, con el cabello mojado. La imagen que Alejandra describía se formó vívidamente en mi mente, y sentí como si alguien me hubiera lanzado un balde de agua helada del Pirineo sobre la cabeza. Inicialmente pensé que tal vez habían organizado una sorpresa para ti o algo así, continuó Alejandra. Pero la forma en que se comportaron cuando me vieron, la manera nerviosa en que Carla balbuceaba excusas sobre tuberías rotas y Mateo ayudando con reparaciones, supe inmediatamente que algo no estaba bien. Durante las siguientes semanas, comencé a observar discretamente. Los vi juntos en el Café Central, en el Parc de la Ciutadella, incluso una tarde en el Cine Verdi viendo una película francesa que sé que a ti te aburre mortalmente, pero que a Mateo le encanta. Cada revelación era como un golpe físico. Durante esas mismas semanas, yo había estado trabajando horas extras para ganar dinero adicional para nuestra luna de miel en Costa Rica. Había estado planeando cada detalle de nuestro viaje, reservando actividades románticas en Manuel Antonio, buscando el resort perfecto en Guanacaste, donde podríamos relajarnos después de meses de preparativos estresantes para la boda. La semana pasada, continuó Alejandra, los seguí hasta una clínica privada en la calle Muntaner. Cuando salieron, Carla llevaba un sobre médico en la mano y ambos parecían estar discutiendo intensamente. Esa noche, contraté a un investigador privado para que confirmara mis sospechas. ¿Un investigador privado?, pregunté, la surrealidad de la situación volviéndose cada vez más intensa. Jorge Menéndez, de la agencia Confidencias Barcelona. Es especialista en casos de infidelidad matrimonial. En 48 horas había recopilado suficiente evidencia para demostrar que Carla y Mateo han estado viéndose regularmente desde febrero. 3 meses después de nuestro compromiso.
Un mes después de que yo le hubiera regalado ese anillo de diamante que ahora brillaba mockingly en su dedo tembloroso. Diego, intervino Carla dando un paso hacia mí. Sé que esto es horrible, sé que te he traicionado de la peor manera posible, pero necesitas saber que mis sentimientos por ti son reales. Te amo, siempre te he amado. Lo que pasó con Mateo fue un error terrible, una debilidad de un momento difícil. ¿Un momento difícil? Repetí. Un momento difícil que duró 5 meses. No fue así, protestó ella. Fue una noche de debilidad que se convirtió en algo más complicado cuando descubrí que estaba embarazada. No sabíamos qué hacer, estábamos desesperados. Mateo finalmente encontró su voz. Diego, tienes que creerme. Nunca quisimos que llegara tan lejos. Al principio, pensamos en contártelo inmediatamente, pero las semanas pasaban y la boda se acercaba, y no sabíamos cómo decírtelo sin destrozarte completamente. ¿Y esto no me destroza completamente? Exploté, finalmente perdiendo la compostura que había mantenido durante esta confrontación surrealista. Descubrirlo de esta manera, frente a todos nuestros familiares y amigos, el día de mi boda, no me destroza completamente. El eco de mi voz rebotó por las paredes de piedra de la iglesia, y por un momento el silencio fue absoluto. Hasta los murmullos de los invitados cesaron, como si todos hubieran contenido la respiración al mismo tiempo. Alejandra se acercó un paso más y me extendió los documentos que había estado protegiendo. Estas son copias certificadas de todas las pruebas, los análisis médicos que confirman el embarazo, las fotografías con fechas y horas verificables, los registros telefónicos que muestran la comunicación constante entre ellos. Tomé los documentos con manos que ahora temblaban incontrolablemente. El papel se sentía extrañamente pesado, como si fuera plomo en lugar de papel estándar. Los números y fechas bailaban frente a mis ojos, pero gradualmente comenzaron a formar un patrón claro y doloroso. Pruebas médicas fechadas el 15 de junio, confirmando un embarazo de 11 semanas. Eso colocaba la concepción exactamente a finales de marzo, durante la semana en que yo había estado en Madrid, presentando nuestro proyecto del complejo residencial de Poblenou a inversionistas potenciales. Fotografías tomadas en diferentes fechas y lugares. Carla y Mateo caminando tomados de la mano por el Parc del Laberint d'Horta, besándose en la terraza del bar La Isabela, con vista a la ciudad, entrando juntos al apartamento de él un martes por la tarde, cuando se suponía que Carla estaba en una conferencia de ingeniería sostenible. Registros telefónicos que mostraban llamadas diarias entre ellos, algunas de duración de más de 1 hora, siempre durante los horarios en que yo estaba trabajando o dormido. Y finalmente, la prueba de paternidad. Números científicos fríos e incuestionables que confirmaban con 99.9% de certeza que Mateo Sánchez era el padre biológico del bebé que crecía en el vientre de la mujer con quien me iba a casar en menos de 10 minutos. ¿Cómo conseguiste una muestra de ADN de Mateo?, pregunté a Alejandra, mi voz ahora extrañamente calmada, como si hubiera entrado en shock emocional. El cabello que encontré en el apartamento estaba en el cepillo de Carla, mezclado con los suyos. El laboratorio necesitaba solo unos folículos para hacer la comparación. Miré a Carla, buscando en sus ojos algún rastro de la mujer de quien me había enamorado hace 1 año y medio. ¿Es verdad?, le pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Carla cerró los ojos y asintió lentamente. «Es verdad», murmuró. «Todo es verdad. El mundo cambió en ese momento, no metafóricamente, sino literal y físicamente. Los colores parecieron más brillantes y más opacos al mismo tiempo. Los sonidos se volvieron más nítidos, pero también más distantes. Podía escuchar cada respiración individual de las 120 personas en esa iglesia, pero al mismo tiempo, todo parecía llegar a mí desde muy lejos, como si estuviera observando la escena desde fuera de mi propio cuerpo. Me quité lentamente el anillo de boda que había estado esperando poner en el dedo de Carla durante los últimos 6 meses. Era una banda de oro blanco de 18 quilates que había elegido para hacer juego con su anillo de compromiso, comprada en la misma joyería Suárez donde había comprado el solitario de diamante. «Conserva el anillo de compromiso», le dije, entregándole la alianza de boda. Pero esto se acabó. Carla tomó el anillo con manos temblorosas. «Diego, por favor,
Podemos hablar de esto. Podemos encontrar una solución. El bebé, podemos criarlo juntos. Nadie tiene que saber que no es tuyo. Esas palabras me golpearon con una fuerza que no esperaba. La idea de criar al hijo de la traición de mi mejor amigo y mi prometida, de vivir una mentira todos los días de mi vida, de besar buenas noches a un niño que me recordaría constantemente la peor traición de mi existencia. No, dije firmemente. Esto se acabó. Me volví hacia Mateo, que había estado en silencio durante este intercambio, con la cabeza gacha como un niño regañado. «Mateo, mírame», le ordené. Levantó la vista lentamente, y por primera vez en esta confrontación horrible, pude ver en sus ojos algo que reconocí como el amigo que había sido durante casi 10 años. Había dolor allí, y culpa, y algo que parecía ser alivio de que finalmente todo hubiera salido a la luz. «¿Por qué?», fue todo lo que pude preguntarle. «No lo sé», respondió, su voz ronca de emoción. Al principio, solo estaba tratando de consolarla porque estaba nerviosa por la boda. Hablábamos sobre ti, sobre lo feliz que eras, sobre lo mucho que te merecías una vida perfecta, y de alguna manera, esas conversaciones se convirtieron en algo más íntimo. Comenzamos a hablar sobre nuestros miedos, continuó, las palabras saliendo de él como una confesión que había estado reprimiendo durante meses. Ella tenía miedo de no ser suficiente para ti, de no poder hacerte tan feliz como Alejandra te había hecho. Yo tenía miedo de que nuestro matrimonio significara el final de nuestra amistad, de que ya no fuéramos tan cercanos. Y de esos miedos compartidos surgió una conexión que ninguno de nosotros esperaba. Una noche, cuando tú estabas en Madrid, ella me llamó llorando porque había tenido una pesadilla sobre arruinar tu vida. Fui a consolarla y... No quiero escuchar los detalles, lo interrumpí. No necesito saber exactamente cómo traicionaron nuestra amistad y mi confianza. El padre Martínez, que había estado observando todo este drama desarrollarse frente a su altar, durante los últimos 20 minutos, se acercó a nosotros discretamente. Tal vez deberíamos continuar esta conversación en un lugar más privado, sugirió gentilmente. Miré a los invitados todos de pie, algunos consolando a otros, muchos simplemente observando con una mezcla de horror y fascinación que caracteriza a las personas cuando presencian el dolor ajeno. Estaban mi madre secándose las lágrimas con un pañuelo de encaje, el padre de Carla con el rostro rojo de ira y vergüenza, mis compañeros de trabajo que habían venido a celebrar mi felicidad y ahora eran testigos de mi humillación pública. «No», dije claramente, mi voz ahora firme y decidida. «Esto ya es público. Que sea completamente público». Me volví hacia los invitados y elevé la voz para que todos pudieran escucharme claramente. «La boda se cancela», anuncié. «Por razones que acababan de ser expuestas públicamente, ya no habrá ceremonia ni recepción. Les pido disculpas a todos por el tiempo y dinero que invirtieron para estar aquí hoy, pero como pueden ver, esta unión no puede proceder. El salón del Hotel Casa Fuster está pagado hasta las 6 de la tarde», continué, tratando de mantener algo de dignidad en medio del caos. «Quienes quieran ir a almorzar y beber a mi costa son bienvenidos. Considérenlo una celebración de la verdad, que aunque dolorosa, es mejor que una vida construida sobre mentiras». Algunos invitados comenzaron a salir de la iglesia, murmurando entre ellos mientras se dirigían hacia las puertas. Otros se acercaron a mí para ofrecer palabras de apoyo o consolación. Mi primo Andrés me abrazó fuertemente. «Tienes coraje, primo», me murmuró al oído. «Esto dolerá por un tiempo, pero hiciste lo correcto». Mi madre se acercó con los ojos rojos de llorar. «Estoy orgullosa de ti, mijo», me dijo, tomando mis manos entre las suyas. «Tu padre estaría orgulloso también. Un hombre debe tener principios, especialmente cuando es más difícil mantenerlos». Alejandra seguía parada cerca de nosotros, como si no estuviera segura de si debía irse o quedarse. Finalmente me acerqué a ella. «Gracias», le dije simplemente. «No tienes que agradecerme nada», respondió. «Solo hice lo que esperaría que alguien hiciera por mí en una situación similar». «¿Por qué lo hiciste realmente?», le pregunté. «¿Por qué arriesgaste que todo el mundo te odiara por interrumpir una boda?». Alejandra me miró directamente a los ojos por primera vez desde que había terminado nuestra relación 2 años antes. Porque a pesar de todo lo que pasó entre nosotros,
A pesar de cómo terminamos, nunca dejé de preocuparme por ti, y sabía que si te casabas sin conocer la verdad y la descubrías después, te destruiría completamente. ¿Y esto no me destruye? Esto te lastima, respondió con honestidad brutal, pero esto te libera. Carla y Mateo habían salido de la iglesia durante mi conversación con Alejandra, probablemente para evitar más confrontaciones públicas. Los vi a través de una de las ventanas laterales, parados en la escalinata de entrada, hablando intensamente entre ellos, mientras algunos invitados pasaban a su lado sin dirigirles la palabra. «¿Qué vas a hacer ahora?», me preguntó Alejandra. «No lo sé», admití. Hace 30 minutos tenía toda mi vida planeada. Tenía una esposa, un mejor amigo, una luna de miel reservada, planos para comprar una casa el año que viene. Ahora tengo... no sé qué tengo. «Tienes la verdad», me dijo, «y tienes la oportunidad de construir una vida real en lugar de una fantasía». Salimos juntos de la iglesia. El sol de julio golpeaba con fuerza las aceras de Gracia, creando ondas de calor que distorsionaban el aire como agua invisible. Las calles estaban llenas de vida normal, turistas con mapas, familias locales regresando del mercado, jóvenes en terrazas bebiendo vermut y compartiendo tapas. Me senté en los escalones de la iglesia, mi traje de boda ahora sintiéndose como un disfraz absurdo. Alejandra se sentó a mi lado, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca como para que su presencia fuera reconfortante. «¿Cómo estás realmente?», me preguntó después de varios minutos de silencio. «Devastado», respondí honestamente. «Traicionado, humillado, confundido, pero también aliviado». «¿Aliviado?». Durante semanas he tenido una sensación en el estómago, como si algo estuviera mal, pero no pudiera identificar qué. Ahora entiendo que era mi instinto tratando de decirme algo que mi mente se negaba a aceptar. Alejandra asintió comprensivamente. El cuerpo siempre sabe antes que la mente. «¿Tú cómo estás?», le pregunté, notando por primera vez que ella también parecía haber perdido peso y tener ojeras profundas. «Ha sido horrible saber esto y no poder decírtelo», admitió. «He dormido tal vez 10 horas en total durante las últimas 2 semanas. Cada día me despertaba decidida a llamarte y contarte todo, y cada día me acobardaba pensando en el dolor que te causaría. Hasta hoy, hasta hoy. Esta mañana me desperté y supe que si no lo hacía ahora, iba a tener que vivir el resto de mi vida sabiendo que permití que te casaras con una mentira». Me quedé en silencio, procesando no solo el trauma de la traición, sino también la complejidad de estar teniendo esta conversación con Alejandra. La mujer que me había roto el corazón 2 años antes acababa de salvar mi vida de una manera que nunca podría haber imaginado. «¿Por qué terminaste conmigo realmente?», le pregunté, una pregunta que había estado guardada en algún rincón de mi mente durante 24 meses. Alejandra suspiró profundamente, mirando hacia los turistas que subían y bajaban por la calle Travesera. «Porque tenía miedo», confesó. «Miedo de que fueras demasiado bueno para mí, demasiado puro, demasiado honesto. Yo tenía muchos problemas internos que no había resuelto, y sabía que eventualmente mi oscuridad iba a contaminar tu luz. Pensé que si terminaba contigo antes de que me conocieras completamente, podrías recordarme como algo bueno, en lugar de descubrir todas las formas en que estaba rota. ¿Y Mateo? Mateo nunca fue real», dijo con una tristeza que me partió algo en el pecho. «Mateo fue una excusa, una manera de terminar contigo sin tener que explicarte que me daba demasiado miedo ser amada por alguien tan genuino. ¿Nunca hubo nada entre ustedes cuando terminamos?». «Nada», confirmó. «Esa fue una mentira que inventé para hacer más fácil la ruptura. Pensé que si creías que había encontrado a alguien más, sería más fácil para ti odiarme y seguir adelante». El peso de esta revelación adicional se añadió a la carga emocional que ya estaba soportando. No solo había perdido a mi prometida y mi mejor amigo hoy, sino que también estaba descubriendo que había perdido el amor real de mi vida hace 2 años, por razones completamente diferentes a las que había creído. «Los 2 últimos años, ¿has estado sola?». «Completamente sola», respondió. «Salí con algunas personas ocasionalmente, pero nada serio, nada que se acercara a lo que tuvimos nosotros». «¿Y por qué no me dijiste la verdad entonces? ¿Por qué eras feliz con Carla?
porque pensé que habías encontrado exactamente lo que merecías, una mujer estable que podía darte la vida perfecta que yo nunca pude ofrecerte, hasta que descubriste que no era tan perfecta, hasta que descubrí que te estaba traicionando de una manera que haría que mi propia mentira pareciera un acto de misericordia en comparación. Un grupo de invitados se acercó a nosotros antes de dirigirse al hotel. Era la familia de mi padre, tíos y primos que habían viajado desde Tarragona para la boda. Mi tío Rafael, hermano menor de mi padre fallecido, se detuvo frente a mí. «Diego», me dijo, su voz grave cargada de afecto, «tu padre siempre decía que un hombre se conoce a sí mismo en los momentos más difíciles. Hoy has demostrado que tienes carácter. Eso vale más que cualquier matrimonio construido sobre mentiras». Después de que se fueron, Alejandra y yo nos quedamos solos en las escaleras de la iglesia. El sol había comenzado a moverse hacia el oeste, creando sombras más largas que proporcionaban algo de alivio del calor intenso. «¿Qué vas a hacer ahora?», me preguntó. «Honestamente, no tengo idea», admití. «Tengo que cancelar la luna de miel, devolver los regalos de boda, encontrar una forma de explicarle a mi jefe por qué necesito unos días libres. Tengo que descubrir cómo vivir en un apartamento lleno de recuerdos de una relación que resultó ser falsa. ¿Y emocionalmente? Emocionalmente creo que necesito tiempo para procesar que las dos personas en quienes más confiaba en el mundo me han estado mintiendo durante meses. Necesito tiempo para entender cómo fui tan ciego a todas las señales. Necesito tiempo para decidir si alguna vez podré volver a confiar en alguien». Alejandra asintió, entendiendo la magnitud del trauma emocional que enfrentaba. Como psicóloga probablemente podía ver en mi comportamiento todas las etapas del shock y el duelo que estaban comenzando a manifestarse. «¿Puedo hacer algo para ayudarte?», ofreció. «Ya has hecho más que suficiente», le respondí. «Has arriesgado que toda Barcelona te odie para salvarme de cometer el error más grande de mi vida. No sé cómo voy a poder pagarte alguna vez». «No me debes nada», dijo firmemente. «Si acaso, yo te debo una explicación honesta por cómo terminé nuestra relación. Ya me la diste. Te di el principio de la explicación, pero hay más que necesitas saber si algún día vamos a poder tener paz entre nosotros». La curiosidad venció a mi agotamiento emocional. «Cuéntame». Después de que terminamos, entré en terapia psicológica intensiva. Pasé un año trabajando con una terapeuta especializada en trauma de abandono y problemas de autoestima. Descubrí que mi miedo a ser amada venía de experiencias de mi infancia que nunca había procesado adecuadamente. «Mi padre abandonó a mi madre cuando yo tenía 8 años», continuó, su voz ahora más vulnerable de lo que la había escuchado jamás. «Y aunque mi madre hizo un trabajo increíble criándome sola, siempre tuve terror de que las personas que amaba me abandonaran. Así que desarrollé el mecanismo de defensa de abandonar yo primero, antes de que pudieran lastimarme. Contigo, por primera vez en mi vida, sentí que alguien me amaba completamente y sin condiciones. Y eso me aterrorizó tanto que preferí destruir lo que teníamos antes de arriesgarme a que tú me dejaras cuando descubrieras todas mis imperfecciones». Esta conversación se estaba volviendo demasiado intensa para el estado emocional en que me encontraba. En el espacio de 1 hora, había pasado de estar a punto de casarme a estar sentado en las escaleras de una iglesia barcelonesa discutiendo trauma psicológico con mi exnovia, mientras mi prometida infiel probablemente estaba en algún lugar cercano planificando su futuro con mi ex mejor amigo. «Alejandra», le dije suavemente, «agradezco tu honestidad y perdono completamente cómo terminó nuestra relación, pero ahora mismo no puedo procesar emociones tan complejas. Mi cerebro ya está al límite de su capacidad». «Por supuesto», respondió inmediatamente. «Tienes razón. Esto no es el momento, ni el lugar». Se puso de pie, alisándose el vestido rojo que había causado tal revuelo. «Voy a irme ahora, pero quiero que sepas que si alguna vez necesitas hablar con alguien que comprenda lo que es la traición y el abandono, puedes llamarme, no como exnovia, sino como ser humano que se preocupa por tu bienestar». «Gracias», le dije sinceramente. «Y Alejandra, gracias por tener el coraje de hacer lo que hiciste hoy. Sé que no fue fácil. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida», admitió, «pero era lo correcto». La vi alejarse caminando por la calle Travesera,
su vestido rojo destacando contra el fondo de edificios blancos y balcones de hierro forjado típicos de Gracia. Por un momento, me recordó a la mujer de quien me había enamorado 5 años antes, pero ahora con una fortaleza y determinación que no había poseído en nuestros días juntos. Me quedé solo en las escaleras durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo 30 minutos. El sol se había movido lo suficiente como para que ya no hubiera sombra donde estaba sentado, y el calor comenzaba a ser incómodo a través de la lana de mi traje. Finalmente saqué mi teléfono móvil y llamé a un taxi. No podía enfrentar la idea de ir al hotel Casa Fuster y fingir normalidad frente a los invitados que hubieran decidido ir al almuerzo. No podía enfrentar la idea de ver a Carla y Mateo, quienes probablemente estarían allí tratando de explicar su versión de los eventos a quien quisiera escucharlos. En lugar de eso, le di al taxista una dirección que no había visitado en más de un año: el cementerio de Montjuic, donde estaba enterrado mi padre. El viaje a través de la ciudad fue surrealista. Barcelona continuaba con su vida normal. Familias paseando por las Ramblas, artistas callejeros actuando para turistas, terrazas llenas de personas disfrutando del almuerzo dominical. El mundo no se había detenido porque mi vida hubiera implosionado. Esta realización fue tanto reconfortante como profundamente alienante. El cementerio de Montjuic es uno de los lugares más hermosos y melancólicos de Barcelona. Situado en la ladera de la montaña que domina el puerto, ofrece vistas espectaculares del Mediterráneo, mientras sirve como lugar de descanso eterno para generaciones de barceloneses. Mi padre estaba enterrado en la sección nueva, bajo un ciprés que había plantado mi madre el año después de su muerte. Me senté en el banco de mármol frente a su tumba, todavía vestido con mi traje de boda, y por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, permití que las lágrimas fluyeran libremente. «Papá», dije en voz alta, sintiéndome ligeramente absurdo pero necesitando desesperadamente hablar con alguien que me había amado incondicionalmente. «Tu hijo se ha convertido en un desastre». Mi padre, Antonio Morales, había sido un hombre simple, pero profundamente sabio. Trabajaba como jefe de mantenimiento en el puerto de Tarragona, reparando las máquinas que cargaban y descargaban los barcos que traían mercancías de todo el Mediterráneo. Nunca había ido a la universidad, pero tenía una comprensión intuitiva de la naturaleza humana que me había guiado durante mi juventud. «Mijo», me había dicho cuando tenía 16 años, y estaba lidiando con mi primera ruptura amorosa, «el corazón es como una máquina. Cuando se rompe, duele mucho, pero siempre puede ser reparado si entiendes cómo funciona». «¿Y cómo funciona el corazón, papá?» «El corazón funciona con honestidad», había respondido. «Cuando hay mentiras en una relación, es como echar arena en los engranajes de una máquina. Eventualmente, todo se detiene». Mientras recordaba esas palabras, sentado frente a su tumba en mi día de boda fallido, entendí que mi padre había tenido razón. Las mentiras habían detenido mi relación con Carla antes de que pudiera empezar realmente. Y paradójicamente, la honestidad brutal de Alejandra había sido el acto de amor más puro que había recibido en meses. Pasé 3 horas en el cementerio, hablando con mi padre muerto sobre todo lo que había pasado, procesando lentamente cada capa de la traición y la revelación. Cuando finalmente me levanté para irme, algo había cambiado en mi interior. El dolor seguía estando allí, agudo y punzante como un diente roto, pero había algo más, una sensación extraña que eventualmente reconocería como gratitud. Gratitud por haber descubierto la verdad antes de cometer un error irreversible. Gratitud por haber evitado una vida construida sobre fundamentos falsos. Y sí, gratitud hacia Alejandra por haber tenido el coraje de destruir mi mundo para salvarlo. Esa noche, regresé al apartamento que compartía con Carla. Ella no estaba allí, pero había dejado una carta sobre la mesa de la cocina, escrita en su caligrafía perfecta en papel de carta con su monograma personal. «Diego», había escrito, «sé que no tengo derecho a pedirte perdón, pero necesito que entiendas que nunca quise lastimarte. Te amo de una manera real y profunda, pero me he dado cuenta de que también estoy enamorada de Mateo, y vivir con esa dualidad se había vuelto insostenible. El bebé no fue planeado, pero ahora que existe,
Mateo y yo hemos decidido que queremos criarlo juntos. Entendemos completamente que esto significa que has perdido tanto un amigo como una prometida en el mismo día, y esa culpa vivirá con nosotros para siempre. He empacado mis cosas y me he mudado temporalmente al apartamento de mi hermana en Barceloneta. Durante los próximos días vendré a recoger el resto de mis pertenencias cuando tú no estés, para evitar más dolor para ambos. El anillo de compromiso lo he dejado en tu mesa de noche. Espero que puedas devolverlo y recuperar algo del dinero que invertiste en nuestro futuro fallido. Con amor y arrepentimiento eterno, Carla. Dejé la carta sobre la mesa y caminé por el apartamento que habíamos compartido durante más de un año. Cada rincón contenía recuerdos que ahora tenían un sabor amargo. La fotografía de nosotros en Cadaqués que habíamos tomado durante nuestro primer viaje romántico juntos. Los libros de arquitectura de ella mezclados con los míos, en la estantería que habíamos construido juntos, las plantas que habíamos comprado para la terraza, que ahora parecían testigos mudos de una felicidad que había sido solo parcialmente real. En el dormitorio, encontré el anillo de compromiso en mi mesa de noche, brillando bajo la luz de la lámpara como una promesa rota. Lo tomé entre mis dedos, recordando el día en que lo había elegido, la ilusión que había sentido al imaginarlo en la mano de Carla por el resto de nuestras vidas. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto hasta el amanecer, sentado en la terraza, mirando las luces de Barcelona gradualmente apagándose, mientras la ciudad se preparaba para otro día. Pensé en Carla y Mateo, probablemente despiertos también, planeando su futuro juntos y tratando de lidiar con la culpa de haber destruido la vida de alguien que amaban. Pensé en Alejandra, quien había arriesgado la ira y el juicio de toda nuestra comunidad social para protegerme de una traición que podría haber durado años. Y pensé en mí mismo, Diego Morales, de 28 años, que había comenzado el día creyendo que conocía su destino y lo había terminado sin tener idea de cuál sería su próximo paso. Durante las siguientes semanas, la historia de la boda interrumpida se convirtió en el chisme principal de nuestro círculo social barcelonés. Algunos amigos tomaron lados, unos apoyándome completamente, otros sugiriendo que tal vez había alguna manera de resolver las cosas con Carla y Mateo. La mayoría simplemente evitaba el tema completamente, incómodos con la intensidad dramática de la situación. Tomé 2 semanas de vacaciones forzadas del trabajo, tiempo que pasé caminando por la ciudad, redescubriendo lugares que había visitado con Carla y reclamándolos como míos nuevamente. Volví al Parc de la Ciutadella, pero esta vez para leer libros de filosofía en lugar de buscar consuelo por una ruptura. Volví al Bar Mut, pero para almorzar solo en lugar de esperar a Mateo los jueves por la noche. Alejandra me llamó exactamente una semana después de la boda fallida. ¿Cómo estás sobreviviendo?, me preguntó sin preámbulos cuando contesté el teléfono. Un día a la vez, le respondí honestamente. Algunos días mejor que otros. ¿Has sabido algo de ellos? Mateo me envió un mensaje de texto pidiéndonos hablar. No le he respondido. Carla me mandó otro mensaje diciendo que había dejado las llaves del apartamento con el portero y que había terminado de recoger sus cosas. ¿Vas a hablar con Mateo eventualmente? No lo sé, admití. Parte de mí quiere respuestas. Quiero entender cómo alguien que consideraba un hermano pudo traicionarme tan completamente, pero otra parte de mí piensa que no hay explicación que pueda hacer que esto sea comprensible o perdonable. El perdón no es para ellos, me dijo Alejandra. El perdón es para ti, para que puedas seguir adelante sin cargar el peso del rencor para siempre. ¿Tú me has perdonado por no haber luchado más por nuestra relación cuando terminamos? Hubo una pausa larga antes de que respondiera. He tenido que perdonarme a mí misma primero por haber sido tan cobarde, pero sí, te he perdonado por respetar mi decisión de irme, incluso cuando no entendías completamente por qué lo hacía. ¿Quieres cenar conmigo esta semana? Me encontré preguntándole antes de poder pensarlo 2 veces. ¿Estás seguro de que es una buena idea?, respondió. Ha pasado mucho hoy. Tal vez necesitas tiempo para procesar antes de añadir más complejidad emocional. Tal vez tienes razón, admití, pero también tal vez necesito estar cerca de alguien que me conoce realmente, alguien que ha sido honesta conmigo incluso cuando esa honestidad era difícil de escuchar. Está bien, aceptó después de otra pausa, pero solo como amigos, al menos por ahora.
Necesitas tiempo para sanar antes de poder considerar cualquier tipo de relación romántica con nadie, especialmente conmigo. Cenamos el miércoles siguiente en el restaurante Els Quatre Gats del barrio gótico, el mismo lugar donde Picasso había mostrado sus primeras obras y donde generaciones de artistas barceloneses habían debatido sobre arte y vida. Elegimos ese lugar específicamente porque era neutral, sin recuerdos dolorosos para ninguno de los dos. La conversación fue extrañamente natural, considerando las circunstancias. Hablamos sobre nuestros trabajos, sobre los cambios en la ciudad durante los últimos 2 años, sobre libros que habíamos leído y películas que habíamos visto. No hablamos sobre Carla y Mateo. No hablamos sobre nuestra relación pasada. No hablamos sobre las posibilidades futuras. «¿Cómo va tu terapia?», le pregunté cuando llegó el postre. «Ha cambiado mi vida completamente», respondió. «He aprendido a reconocer mis patrones autodestructivos antes de que arruinen mis relaciones. He aprendido que el miedo al abandono puede ser más destructivo que el abandono real. ¿Te arrepientes de haber terminado conmigo?». «Me arrepiento de cómo lo hice», dijo después de considerar la pregunta cuidadosamente. «Me arrepiento de haber mentido sobre Mateo. Me arrepiento de no haber tenido el coraje de explicarte mis miedos reales, pero no me arrepiento de haber terminado la relación cuando lo hice, porque en ese momento yo no estaba preparada para el tipo de amor que tú merecías. ¿Y ahora? Ahora soy una persona diferente», respondió. «Pero tú también has pasado por experiencias que te han cambiado. Somos 2 personas diferentes de quienes éramos hace 2 años». Durante los meses siguientes, Alejandra y yo desarrollamos una amistad cuidadosa y gradual. Nos encontrábamos para almorzar cada 2 semanas, siempre en lugares públicos, siempre manteniendo límites claros. Hablábamos sobre nuestro crecimiento personal, nuestros trabajos, nuestras reflexiones sobre las relaciones y la confianza. Estos almuerzos se convirtieron en la parte más estable y reconfortante de mi nueva vida. Alejandra había desarrollado una sabiduría y una perspectiva que venían de haber enfrentado sus propios demonios internos. Nuestras conversaciones me ayudaban a procesar no solo la traición de Carla y Mateo, sino también mis propios patrones en las relaciones, mis propias contribuciones a los problemas que habíamos tenido. «¿Crees que hubo señales de que Carla era capaz de este tipo de traición?», le pregunté durante uno de nuestros almuerzos en el restaurante Cinq Sentits del barrio de l'Eixample. «Creo que todos somos capaces de traición bajo las circunstancias correctas», respondió pensativamente. «La pregunta más importante es si alguien tiene la integridad de enfrentar las consecuencias de sus acciones y la valentía de ser honesto antes de que la traición cause daño irreparable». Carla no tuvo esa valentía. «No», confirmó. «Y esa falta de coraje dice más sobre su carácter que el acto de traición en sí mismo». En noviembre, exactamente 4 meses después de la boda fallida, recibí un mensaje de texto de Mateo. Era el primer contacto directo entre nosotros desde aquel día horrible en la iglesia. «Diego», había escrito, «sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero ¿podrías encontrarte conmigo para una conversación? Hay cosas que necesito decirte, cosas que no pude expresar apropiadamente ese día. Entiendo si tu respuesta es no, pero necesitaba preguntártelo». Mostré el mensaje a Alejandra durante nuestro almuerzo semanal. «¿Qué piensas?». «Creo que depende de lo que necesites para tu propio proceso de sanación», respondió. «Si sientes que necesitas respuestas o closure, tal vez valga la pena. Pero si sientes que ya has procesado lo suficiente y que hablar con él solo reabriría heridas, entonces no tienes obligación alguna de hacerlo. ¿Tú qué harías?». «Yo probablemente me encontraría con él», admitió, «pero solo porque mi personalidad necesita entender completamente las situaciones antes de poder seguir adelante. Tú podrías ser diferente». Decidí encontrarme con Mateo una semana después, en un café neutro del barrio de El Raval que ninguno de nosotros había visitado antes. Lo elegí específicamente porque quería evitar cualquier lugar que tuviera recuerdos de nuestra amistad. Mateo llegó puntual, como siempre había sido durante todos los años que lo conocí, pero se veía completamente diferente. Había perdido al menos 10 kilos, tenía ojeras profundas y su cabello, normalmente perfectamente peinado, estaba desaliñado y más largo de lo que lo había llevado jamás. «Gracias por venir», me dijo cuando me senté frente a él en la pequeña mesa junto a la ventana.
No lo hago por ti, le respondí directamente. Lo hago por mí, porque necesito respuestas. Entiendo, asintió. Y te debo esas respuestas y mucho más. Durante la siguiente hora, Mateo me contó su versión de los eventos de una manera que era tanto iluminadora como profundamente dolorosa. Según él, su atracción hacia Carla había comenzado mucho antes de que se convirtiera en algo físico. Desde el momento en que me la presentaste, confesó, sentí una conexión con ella que me confundió y me asustó. Inicialmente pensé que era solo admiración, que estaba feliz de verte con alguien tan compatible contigo, pero gradualmente me di cuenta de que mis sentimientos eran más complicados. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque esperaba que esos sentimientos desaparecieran, porque pensé que si mantenía distancia y me concentraba en mi propia vida, eventualmente me enamoraría de alguien más. ¿Y Carmen? Carmen era real, admitió. Pero nuestra relación nunca fue seria porque no podía dejar de pensar en Carla. Carmen se dio cuenta eventualmente y terminó conmigo 3 meses antes de tu boda. Dijo que era obvio que estaba enamorado de alguien más. La noche que todo comenzó con Carla, continuó, yo había venido a tu apartamento para confesártelo todo, para decirte que estaba enamorado de tu prometida y que necesitaba alejarme de ustedes para que pudieran ser felices. ¿Y qué pasó? Carla estaba sola porque tú estabas en Madrid. Cuando le expliqué por qué había venido, ella comenzó a llorar. Me dijo que había estado sintiendo lo mismo hacia mí, pero que se había convencido de que era solo nervios prematrimoniales. Esa noche hablamos hasta las 5 de la madrugada sobre lo que estaba pasando entre nosotros, sobre lo mucho que te amábamos a ti, sobre lo horrible que nos sentíamos por tener estos sentimientos. Y en algún momento durante esa conversación, la distancia entre nosotros desapareció. La historia que Mateo contaba era tanto más comprensible como más dolorosa que la versión que había imaginado. No había sido una traición calculada y cruel, sino una convergencia de sentimientos genuinos pero prohibidos que había crecido hasta volverse incontrolable. ¿El bebé fue un accidente? Completamente, aseguró. Esa noche ninguno de nosotros estaba pensando claramente. Y cuando Carla descubrió que estaba embarazada 6 semanas después, ambos entramos en pánico. ¿Por qué no me dijeron entonces? Porque estábamos aterrorizados, admitió, finalmente mostrando una vulnerabilidad genuina, porque sabíamos que perderte sería la consecuencia de nuestra honestidad, y éramos demasiado cobardes para enfrentar esa pérdida. Así que decidieron engañarme durante meses. Decidimos mantener el secreto hasta después de la boda, y luego encontrar alguna manera de decírtelo gradualmente. Sé que suena ridículo ahora, pero en ese momento nos parecía la única opción que no te destrozaría completamente. ¿Y si Alejandra no hubiera aparecido? Mateo cerró los ojos como si la pregunta le causara dolor físico. Honestamente, no lo sé. Tal vez habríamos seguido con la mentira para siempre. Tal vez eventualmente hubiéramos encontrado el coraje de confesarte todo. No lo sé, y esa incertidumbre me está matando. ¿Cómo está Carla? Devastada por haberte lastimado. Feliz por el bebé, pero aterrorizada por cómo será criarlo, sabiendo que nació de traición. Enamorada de mí, pero odiándose a sí misma por eso. ¿Y tú cómo estás? He perdido a mi mejor amigo y a mi integridad en el mismo día, respondió. Estoy enamorado de una mujer increíble y vamos a tener un hijo juntos, lo cual debería ser la cosa más feliz del mundo. Pero estoy viviendo con la culpa de haber traicionado a la persona que más quería en el mundo. ¿Amas a Carla? Desesperadamente, confesó, de una manera que me asusta, de una manera que nunca pensé que sería posible. ¿La amas más de lo que valoras nuestra amistad? Esa pregunta lo dejó en silencio durante varios minutos. Podía ver la guerra emocional desarrollándose en su expresión, la lucha entre la honestidad brutal que sabía que me debía y el deseo de minimizar el daño que ya había causado. Sí, dijo finalmente, y esa realización es lo que más me duele de todo esto. Esa respuesta, por extraño que parezca, fue lo que necesitaba escuchar para poder comenzar a perdonarlo. No porque hiciera que sus acciones fueran aceptables, sino porque era completamente honesta. Era la primera cosa completamente honesta que me había dicho en meses. Gracias por decirme la verdad, le dije poniéndome de pie para irme. ¿Hay alguna posibilidad de que algún día puedas perdonarme? No lo sé,
le respondí. Pero espero que sí, porque odiar para siempre es agotador. No he vuelto a hablar con Mateo desde esa conversación. Supe, por conocidos mutuos, que él y Carla se casaron en una ceremonia pequeña y privada en marzo del año siguiente, solo con familiares inmediatos presentes. Su hijo, un niño que llamaron Miguel, nació en abril. También supe que Mateo dejó su trabajo en el estudio de San Martí y se mudó a Valencia para estar más cerca de la familia de Carla durante el embarazo. Según las últimas noticias que recibí, está trabajando en un estudio de planificación urbana allí, y parecen estar construyendo una vida feliz juntos. Esa información me produce sentimientos complejos que aún estoy aprendiendo a manejar. Por un lado, no puedo negar que me alegra saber que han encontrado felicidad, especialmente por el saque del niño inocente que no pidió nacer en medio de esta situación complicada. Por otro lado, hay una parte de mí que se resiente de que hayan podido construir algo hermoso sobre las ruinas de mi confianza. Mi relación con Alejandra evolucionó lentamente durante el año siguiente. Los almuerzos quincenales se convirtieron en cenas ocasionales, que se convirtieron en paseos por la ciudad, que se convirtieron en excursiones de fin de semana a pueblos pequeños de Cataluña. No fue un romance tradicional, sino algo más profundo y más cuidadoso. Ambos habíamos sido heridos, ambos habíamos aprendido lecciones dolorosas sobre la confianza y la honestidad. Construimos nuestra nueva relación como arquitectos construyen un edificio después de un terremoto, con fundamentos más profundos, estructuras más flexibles, sistemas de seguridad redundantes. ¿Crees que habríamos llegado a este punto si yo no hubiera terminado contigo hace 3 años? Me preguntó Alejandra durante un paseo por el Parc del Labyrinth d'Horta, exactamente un año después de la boda fallida. No, le respondí honestamente. Creo que ambos necesitábamos crecer separadamente antes de poder estar juntos de manera saludable. ¿Te arrepientes del año que pasaste con Carla? Esa pregunta me hizo reflexionar profundamente antes de responder. No me arrepiento de haber amado a Carla, le dije finalmente. Me arrepiento de haber sido ciego a las señales de que algo estaba mal. Me arrepiento de no haber confiado en mis instintos, pero no me arrepiento de haber buscado amor y estabilidad después de nuestra ruptura. ¿Y te arrepientes de que yo haya interrumpido tu boda? Esa es la paradoja más extraña de toda esta situación, le respondí. En el momento sentí como si me hubieras arruinado la vida, pero ahora, un año después, creo que me salvaste la vida. ¿Por qué? Porque viví con Carla durante 1 año y medio, y en todo ese tiempo nunca tuve con ella el tipo de conversación profunda y honesta que estoy teniendo contigo ahora. Nunca sentí que pudiera ser completamente vulnerable con ella. Siempre había una parte de mí que mantenía guardada, porque algo en mi instinto me decía que no era completamente seguro ser auténtico. Con Carla tenía una relación cómoda y predecible, pero no tenía intimidad real. Contigo, incluso cuando estamos hablando de cosas dolorosas, siento que puedo ser completamente yo mismo. ¿Eso significa que quieres intentarlo de nuevo?, me preguntó, deteniéndose en el sendero para mirarme directamente. Significa que quiero intentar algo nuevo, le respondí. No quiero recrear lo que teníamos antes, porque esa relación se basaba en versiones de nosotros mismos que ya no existen. Quiero construir algo diferente con las personas que somos ahora. Esa conversación marcó el comienzo oficial de nuestro segundo intento de relación, pero esta vez fue diferente en todos los aspectos importantes. Esta vez establecimos límites claros desde el principio. Esta vez nos comprometimos a la honestidad radical, incluso cuando fuera incómoda. Esta vez, ambos estábamos en terapia individual para asegurarnos de que estábamos sanando nuestros traumas pasados en lugar de simplemente recrearlos. El proceso de reconstruir la confianza fue lento y deliberado. Pasaron 3 meses antes de que nos besáramos de nuevo. Pasaron 6 meses antes de que consideráramos mudarnos juntos. Pasaron 8 meses antes de que empezáramos a hablar sobre el futuro de manera seria. ¿Qué aprendiste sobre ti mismo a través de la experiencia con Carla y Mateo?, me preguntó Alejandra una noche, mientras cenábamos en mi apartamento, que ahora había redecorado completamente para eliminar cualquier rastro de mi vida anterior. Aprendí que había estado confundiendo estabilidad con compatibilidad, reflexioné.
Carla me ofrecía una vida predecible y sin conflictos, y después del dolor de nuestra ruptura, eso era exactamente lo que pensé que quería. Pero estabilidad sin profundidad emocional real es solo una ilusión de seguridad, y cuando esa ilusión se rompe, el dolor es aún peor porque te das cuenta de que nunca tuviste lo que pensaste que tenías. ¿Y qué aprendí sobre las amistades? Aprendí que la verdadera amistad requiere honestidad, incluso cuando esa honestidad es incómoda. Mateo y yo éramos buenos amigos en los buenos momentos, pero cuando llegó una situación que requería integridad real, nuestra amistad no pudo soportar la presión. ¿Lo extrañas? Extraño la idea de él, admití. Extraño tener un mejor amigo. Extraño la simplicidad de esa relación. Pero no extraño a la persona que resultó ser cuando fue puesto a prueba. ¿Crees que algún día podrías perdonarlo completamente? Creo que ya lo he perdonado, le respondí, sorprendiéndome a mí mismo con esa realización. No porque sus acciones fueran aceptables, sino porque cargar rencor me estaba impidiendo seguir adelante completamente. ¿Pero perdonar significa que quieres volver a tener una relación con él? No, dije definitivamente. Perdón no significa reconciliación. Puedo perdonar su debilidad humana, sin querer arriesgar mi bienestar emocional confiando en él de nuevo. Durante este año de sanación y redescubrimiento, también me enfoqué intensamente en mi carrera profesional. El proyecto de Poblenou, que había estado dominando mi vida durante meses, finalmente se completó, convirtiéndose en uno de los complejos residenciales más innovadores y sostenibles de Barcelona. Mi trabajo en ese proyecto me llevó a ser promovido a socio junior en Rivas y Asociados, una posición que incluía la responsabilidad de liderar mi propio equipo de diseño y tomar decisiones importantes sobre los proyectos de la firma. El trabajo me salvó durante los meses más difíciles, le expliqué a Alejandra. Tener algo que requería mi concentración completa me daba un respiro del dolor emocional. ¿Pero no estabas usando el trabajo para evitar procesar lo que había pasado? Probablemente al principio sí, admití, pero eventualmente se convirtió en una fuente genuina de satisfacción y propósito. Me recordó que tengo talento y valor, independientemente de mis relaciones románticas. En abril, casi un año después de la boda fallida, Alejandra y yo decidimos irnos de viaje juntos por primera vez. Elegimos Sevilla, una ciudad que ninguno de los dos había visitado, para eliminar cualquier posibilidad de despertar recuerdos dolorosos. Pasamos 4 días caminando por las calles estrechas del barrio de Santa Cruz, visitando la catedral y el Alcázar, comiendo tapas en pequeños bares locales, bailando sevillanas torpes en una taberna de flamenco donde los lugareños se rieron afectuosamente de nuestros intentos catalanes de seguir el ritmo andaluz. ¿Cómo te sientes estando aquí conmigo?, me preguntó Alejandra mientras paseábamos por los jardines del Alcázar una tarde tibia. Me siento completo, le respondí, sorprendiéndome nuevamente de mi propia honestidad. Por primera vez en más de 2 años, siento que estoy exactamente donde debo estar, con exactamente la persona con quien debo estar. ¿No tienes miedo de que vuelva a huir cuando las cosas se pongan difíciles? Tengo miedo, admití, pero he aprendido que el miedo no debe impedirnos perseguir lo que realmente queremos. Y tú has demostrado durante este año que eres capaz de enfrentar situaciones difíciles con coraje en lugar de huir de ellas. ¿Te refieres a la interrupción de la boda? Me refiero a eso, pero también me refiero a cómo has manejado este año de reconstruir nuestra relación. Has sido paciente cuando yo necesitaba espacio. Has sido honesta cuando yo necesitaba verdades difíciles. Has estado presente cuando yo necesitaba apoyo, pero también has respetado mi proceso independiente de sanación. Esa noche, en nuestro hotel pequeño y encantador en el corazón de Sevilla, hicimos el amor por primera vez en casi 3 años, pero fue completamente diferente a como había sido en nuestra relación anterior. Esta vez no había urgencia ni desesperación, no había miedo al abandono ni necesidad de poseer al otro completamente. Esta vez había una intimidad madura que venía de conocernos profundamente, incluyendo nuestras heridas y nuestras capacidades de lastimarnos mutuamente. Era intimidad construida sobre la confianza ganada a través de acciones consistentes durante meses, no sobre promesas o esperanzas. ¿En qué piensas?,
me preguntó Alejandra más tarde, mientras yacíamos despiertos, escuchando los sonidos nocturnos de Sevilla filtrándose a través de las ventanas abiertas. Pienso en lo extraño que es la vida, le respondí. Hace exactamente un año estaba a punto de casarme con una mujer que me estaba traicionando con mi mejor amigo. Ahora estoy en Sevilla con la mujer que arruinó esa boda y me siento más feliz y más auténtico de lo que me he sentido en años. ¿Te arrepientes de algo de este año? Me arrepiento de haber tardado tanto en confiar en ti de nuevo, le dije. Me arrepiento de haber necesitado tanto tiempo para perdonarte por algo que ahora entiendo que hiciste por amor propio y supervivencia emocional. ¿Y tú te arrepientes de algo? Me arrepiento de no haber tenido el coraje de ser honesta contigo hace 3 años sobre mis miedos, respondió. Tal vez si hubiera confiado en ti lo suficiente como para explicarte mis problemas, podríamos haber trabajado juntos para resolverlos en lugar de terminar la relación. ¿Crees que habríamos podido funcionar entonces? No lo sé, admitió. Pero me gusta pensar que sí. Me gusta pensar que el amor real puede superar cualquier obstáculo si ambas personas están comprometidas con la honestidad y el crecimiento. Regresamos a Barcelona con una nueva sensación de compromiso mutuo. No era el compromiso desesperado y posesivo de jóvenes enamorados, sino el compromiso maduro de 2 adultos que habían elegido conscientemente construir una vida juntos a pesar de y debido a todas las dificultades que habían enfrentado. En junio, decidimos mudarnos juntos a un apartamento nuevo en el barrio de Poblenou, cerca del mar. Era un espacio moderno en un edificio que yo mismo había ayudado a diseñar, con grandes ventanales que ofrecían vistas del Mediterráneo y una terraza donde podíamos cultivar un jardín pequeño pero próspero. ¿Te sientes como si estuviéramos recreando el pasado?, me preguntó Alejandra mientras empacábamos nuestras pertenencias. No, le respondí. Se siente como si estuviéramos creando algo completamente nuevo. Y era verdad. Esta vez, elegimos cada mueble juntos, considerando tanto la funcionalidad como el significado emocional. Esta vez, establecimos rutinas que reflejaban quiénes éramos ahora, no quiénes habíamos sido en nuestra juventud. Esta vez, hablábamos abiertamente sobre nuestros miedos, nuestras expectativas, nuestras líneas rojas. ¿Qué pasa si vuelvo a tener miedo y quiero huir?, me preguntó una noche mientras armábamos una estantería en nuestro nuevo dormitorio. Entonces hablaremos sobre ese miedo hasta entenderlo completamente, le respondí. Y si después de hablar decides que necesitas espacio, me lo dirás honestamente, en lugar de inventar excusas o mentiras. ¿Y si descubres que no puedes confiar completamente en mí debido a nuestro pasado? Entonces, trabajaremos juntos para construir esa confianza día a día. Y si eventualmente decidimos que no podemos superarlo, terminaremos la relación como adultos maduros que se respetan mutuamente. Estos acuerdos explícitos sobre cómo manejar las dificultades futuras crearon una sensación de seguridad que nunca había experimentado en ninguna relación anterior. No la seguridad falsa de asumir que nunca habría problemas, sino la seguridad real de saber que cualquier problema que surgiera sería enfrentado con honestidad y respeto mutuo. En septiembre, exactamente 2 años después de mi primera boda fallida, le propuse matrimonio a Alejandra, pero esta vez fue completamente diferente. No compré un anillo sin consultarla primero. En lugar de eso, fuimos juntos a varias joyerías hasta encontrar algo que representara perfectamente lo que habíamos construido. Un anillo único diseñado por un artista local del barrio de El Born, con 2 diamantes pequeños en lugar de uno grande, simbolizando 2 personas individuales que habían elegido unir sus vidas manteniendo sus identidades separadas. No organicé una propuesta sorpresa en un restaurante romántico. En lugar de eso, se lo propuse durante una conversación sincera en nuestra terraza, mientras tomábamos café una mañana de domingo, después de haber discutido extensamente nuestros planes de futuro y nuestras expectativas sobre el matrimonio. ¿Quieres casarte conmigo?, le pregunté de manera directa, sin drama ni teatralidad. Sí, me respondió de la misma manera directa, pero quiero que sepas exactamente por qué estoy diciendo que sí. Cuéntame. Estoy diciendo que sí, porque durante este año y medio has demostrado consistentemente que eres capaz de amar sin poseer, de apoyar sin controlar, de perdonar sin olvidar.
Has demostrado que puedes enfrentar crisis y trauma sin perder tu integridad fundamental. ¿Y tú por qué estás diciendo que sí? Porque has demostrado que eres capaz de crecimiento real. Has enfrentado tus miedos más profundos y has elegido el coraje sobre la comodidad repetidamente. Has demostrado que el amor real es más importante para ti que el orgullo o la venganza. Nuestra segunda boda se celebró en octubre en una ceremonia pequeña e íntima en el Jardín Botánico de Barcelona. Solo 20 personas estuvieron presentes. Nuestras familias inmediatas y los amigos más cercanos que habían apoyado nuestro viaje durante los últimos 2 años. No hubo drama, no hubo sorpresas, no hubo interrupciones de exnovias gritando revelaciones escandalosas. Solo 2 personas que se conocían completamente, con todas sus fallas y virtudes, eligiendo conscientemente pasar sus vidas juntos. El juez que nos casó era una mujer de mediana edad que había oficiado matrimonios durante 15 años. Después de la ceremonia, nos comentó que rara vez había visto una pareja que pareciera tan serena y segura de su decisión. Ustedes se miran como si hubieran pasado por fuego juntos y hubieran salido más fuertes, nos dijo. Eso es lo que augura un matrimonio duradero. Tenía razón. Habíamos pasado por fuego, literalmente y metafóricamente. El fuego de la traición, el fuego de la humillación pública, el fuego del cuestionamiento de todo lo que creíamos saber sobre el amor y la confianza. Y habíamos salido más fuertes, no solo individualmente, sino como pareja. Hoy, mientras escribo esta historia en nuestra terraza frente al mar, exactamente 3 años después del día que cambió mi vida para siempre, puedo decir honestamente que estoy agradecido por todo lo que pasó. Estoy agradecido por la traición de Carla y Mateo, porque me libró de una vida construida sobre fundamentos falsos. Estoy agradecido por el coraje de Alejandra de interrumpir mi boda, porque me salvó de años de infelicidad fingida. Estoy agradecido por el dolor que experimenté, porque me enseñó a valorar la autenticidad sobre la comodidad. Alejandra está en la cocina preparando la cena, tarareando una canción catalana mientras corta verduras para la ensalada. Puedo escuchar su voz a través de las ventanas abiertas y ese sonido me llena de una paz que nunca experimenté durante mis 18 meses con Carla. No hemos tenido hijos todavía, pero hemos hablado sobre esa posibilidad para el año que viene. Esta vez será una decisión completamente consciente y planificada, tomada por 2 personas que se conocen completamente y han demostrado su capacidad de enfrentar juntos cualquier desafío que la vida pueda presentarles. Hace 6 meses me enteré por un conocido común que Carla y Mateo habían tenido una segunda hija. La noticia me produjo una sensación extraña. No dolor, pero tampoco indiferencia completa. Era más como nostalgia por una vida paralela que podría haber sido, combinada con alivio profundo de haber evitado esa realidad alternativa. ¿Cómo te sientes al saber que ellos están construyendo una familia?, me preguntó Alejandra cuando le conté la noticia. Me siento esperanzado, le respondí después de reflexionar. Esperanzado de que estén felices, esperanzado de que hayan aprendido de sus errores, esperanzado de que sus hijos crezcan en un hogar lleno de amor honesto. ¿Y no sientes curiosidad por saber cómo sería tu vida si hubieras perdonado la traición y te hubieras casado con Carla de todos modos? Algunas noches sí, admití, pero luego miro nuestra vida actual, nuestra relación construida sobre honestidad y respeto mutuo, y sé sin dudas que tomé la decisión correcta. La vida me ha enseñado que a veces las peores traiciones nos llevan hacia las mejores versiones de nosotros mismos. No porque la traición sea buena, sino porque nuestra respuesta a la traición revela nuestro carácter real y nos da la oportunidad de elegir quiénes queremos ser cuando enfrentamos lo peor de la humanidad. Elegí la dignidad sobre la venganza. Elegí la honestidad sobre la conveniencia. Elegí la autenticidad sobre la estabilidad superficial. Y esas elecciones me llevaron de vuelta hacia el amor real, más maduro y más fuerte de lo que había conocido en mi juventud. Si pudiera hablar con el Diego de 28 años que estaba parado frente a ese altar hace 3 años, le diría que el dolor que está a punto de experimentar vale la pena. Le diría que la humillación pública se convertirá eventualmente en una historia de fortaleza y crecimiento. Le diría que perder a las personas equivocadas es el primer paso hacia encontrar a las personas correctas.
Pero también le diría que el camino hacia la sanación es largo y difícil, que requiere enfrentar verdades sobre sí mismo que preferiría ignorar, que requiere reconstruir su capacidad de confianza desde cero. Le diría que vale la pena cada momento de dolor, porque del otro lado de ese dolor está una versión de sí mismo que es más fuerte, más sabia y más capaz de amar auténticamente de lo que jamás había imaginado posible. Mientras termino de escribir esta historia, Alejandra sale a la terraza con 2 copas de vino tinto de la Ribera del Duero. Se sienta a mi lado en el banco que construimos juntos el mes pasado y por un momento permanecemos en silencio, observando el atardecer pintar el cielo de Barcelona en tonos de naranja y púrpura. ¿En qué estás pensando?, me pregunta, como ha hecho 1000 veces durante estos años juntos. Estoy pensando en lo agradecido que estoy por todas las decisiones difíciles que nos trajeron hasta aquí, le respondeo honestamente. Incluso las decisiones dolorosas, especialmente las decisiones dolorosas, le confirmo, porque esas son las que nos enseñaron quiénes somos realmente. Alejandra sonríe. Esa sonrisa que ahora conozco significa que está completamente de acuerdo, pero va a desafiarme a pensar más profundamente. ¿Y qué hemos aprendido sobre quiénes somos realmente? Hemos aprendido que somos lo suficientemente fuertes como para sobrevivir a nuestros peores miedos, reflexiono. Hemos aprendido que el amor real requiere coraje constante, no solo en los grandes momentos dramáticos, sino en las pequeñas elecciones diarias de ser honesto, incluso cuando es incómodo. Hemos aprendido que la intimidad real viene de la vulnerabilidad voluntaria, no de la necesidad desesperada. ¿Y qué más? Hemos aprendido que a veces las peores cosas que nos pasan son regalos disfrazados, continúo, que la traición puede enseñarnos sobre lealtad, que la pérdida puede enseñarnos sobre gratitud, que el dolor puede enseñarnos sobre nuestra propia fortaleza. Alejandra toma mi mano, entrelazando nuestros dedos de la manera familiar que hemos desarrollado durante estos años juntos. Su anillo de boda, simple y elegante, brilla suavemente bajo las luces de la terraza. ¿Tienes algún consejo para las personas que están pasando por traiciones similares?, me pregunta. Confía en tu instinto, le digo inmediatamente. Si algo se siente mal, probablemente es porque algo está mal. No ignores esas señales solo porque quieres que las cosas funcionen. ¿Qué más? Que la honestidad siempre es la opción correcta, incluso cuando es la más dolorosa. Que vivir una mentira es más destructivo que enfrentar una verdad difícil. Que el perdón es posible, pero no requiere reconciliación. Puedes perdonar a las personas por tu propia paz mental sin necesidad de mantenerlas en tu vida. Y que a veces las personas que más te lastiman son las que te enseñan las lecciones más importantes sobre ti mismo. Alejandra me mira con esa expresión de admiración mezclada con amor que me hace sentir como si fuera capaz de cualquier cosa. ¿Y sobre el amor? ¿Qué has aprendido sobre el amor real? He aprendido que el amor real no es la ausencia de problemas, sino la presencia de compromiso para enfrentar problemas juntos. Reflexiono. Que el amor real no elimina el miedo, sino que te da el coraje de actuar correctamente a pesar del miedo. Que el amor real no es encontrar a alguien perfecto, sino encontrar a alguien cuyas imperfecciones complementen las tuyas de manera hermosa. Y sobre ti mismo, ¿qué has aprendido sobre quién eres realmente? He aprendido que soy más fuerte de lo que pensé, le digo, que puedo sobrevivir a la humillación pública y salir con mi integridad intacta, que puedo perder todo lo que pensé que quería y descubrir que lo que realmente necesitaba era algo completamente diferente. He aprendido que mi valor como persona no depende de ser amado por otros, sino de mi capacidad de amar auténticamente sin importar si ese amor es correspondido. ¿Y sobre nosotros? ¿Qué has aprendido sobre nosotros como pareja? He aprendido que fuimos hechos el uno para el otro, pero que necesitábamos crecer separadamente antes de poder estar juntos de manera saludable. Le respondo, que nuestra historia no es una historia de amor fácil, sino una historia de amor que vale la pena todos los obstáculos que tuvimos que superar. El sol ha terminado de ponerse sobre Barcelona, y las primeras estrellas comienzan a aparecer en el cielo púrpura. La ciudad se extiende bajo nosotros como un mapa de luces, cada ventana iluminada representando una vida, una historia,
Una familia con sus propias alegrías y tragedias. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo? Le digo a Alejandra mientras observamos la ciudad. ¿Qué? Que si tuviera la oportunidad de cambiar lo que pasó hace 3 años, de evitar la traición y la humillación y el dolor, no lo haría. ¿Por qué no? Porque ese dolor me trajo de vuelta a ti. Porque esa traición me enseñó a reconocer el amor real cuando lo veo. Porque esa humillación me enseñó que mi dignidad viene de dentro, no de la aprobación de otros. Porque sin todo lo que pasó, seguiría siendo el hombre que confunde estabilidad con amor, que evita conflictos difíciles, que prefiere la comodidad de la ignorancia sobre la incomodidad del crecimiento. Alejandra se inclina hacia mí y me besa suavemente. Ese tipo de beso que comunica años de historia compartida y la promesa de años futuros juntos. Te amo, me dice, las palabras cargadas con todo el peso de lo que hemos vivido juntos. Yo también te amo, le respondo, y esta vez sé exactamente lo que esas palabras significan. Mientras las luces de Barcelona brillan bajo nosotros y el Mediterráneo refleja la luna llena como un espejo líquido, sé que mi historia no es solo sobre traición y pérdida. Es sobre descubrimiento y ganancia. Es sobre cómo los peores momentos de nuestras vidas pueden convertirnos en las mejores versiones de nosotros mismos si tenemos el coraje de enfrentarlos con integridad. Es sobre cómo el amor real no es un sentimiento que simplemente nos sucede, sino una elección que hacemos cada día, especialmente en los días difíciles, cuando elegir el amor requiere todo nuestro coraje y nuestra determinación. Y es sobre cómo, a veces, las personas que nos rompen el corazón son exactamente las personas que necesitamos para enseñarnos cómo amarnos a nosotros mismos lo suficiente como para exigir el tipo de amor que realmente merecemos. Mi nombre es Diego Morales, tengo 31 años, y esta es la historia de cómo la peor traición de mi vida me llevó hacia el amor más auténtico que he conocido jamás. Es la historia de cómo aprendí que a veces, para encontrar tu final feliz real, primero tienes que sobrevivir a la destrucción completa del final feliz que pensabas que querías. Y es la historia de cómo descubrí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar correctamente incluso cuando tienes más miedo del que pensaste que era posible sobrevivir. Esta historia termina aquí, en esta terraza frente al mar, con la mujer que amo a mi lado, y la ciudad que nos vio crecer extendida ante nosotros como una promesa de futuro. Pero nuestra historia continúa cada día, con cada elección que hacemos de ser honestos en lugar de cómodos, vulnerables en lugar de seguros, auténticos en lugar de perfectos. Y esa historia continuará por el resto de nuestras vidas, porque hemos aprendido que el amor real no es un destino al que llegas, sino un camino que eliges recorrer cada día, especialmente en los días en que ese camino es difícil de transitar.